Buenos días, amigos de Revista Purgante. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que al escritor argentino Eduardo Sacheri, bueno, historiador antes que escritor. Le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Juan Pablo, un placer visitarlos, aunque sea de manera virtual. Sí, así es. En esta época no hay mayores razones para no hacerlo. Ahora, para empezar, usted, ¿cómo se inicia en la lectura? Cuéntenos un poco. Bueno, yo tuve la creo muy buena fortuna de criarme en una familia de lectores. Eh, Mis padres eran odontólogos, dentistas, es decir, no tenían una relación muy directa con la literatura en su vida profesional, pero les gustaba mucho leer. Y leían. Y mis hermanos mayores, yo soy el menor de 3 hermanos, también leían. Entonces, mi hermana, que me lleva 7 años, me enseñó a leer cuando yo tenía 4. Por pedido mío me enseñó a leer, precisamente porque yo quería participar de esa experiencia que no alcanzaba a descifrar, que se vivía a mi alrededor. Y como encima de lectores había libros en casa, otro gran hallazgo. Bueno, mis lecturas de la niñez yo creo que eran muy habituales, por lo menos para los chicos argentinos de la década del 70. Había mucho clásico adaptado, es decir, Julio Verne, Alejandro Dumas, Emilio Salgari, esas novelas de aventuras del siglo XIX, en ediciones españolas en general, traídas a la Argentina o reimpresas aquí en la Argentina. Ese fue como mi primer gran acercamiento a la lectura, y a lo largo de la vida, bueno, fueron cambiando los autores, pero no cambió ese nexo tan fuerte con el acto de leer. Ok. Ahora, digo, pasa el tiempo, usted decide estudiar historia. ¿Por qué historia? ¿Por qué le gusta la historia? ¿O desde pequeño algo que le llamó la atención? Sí, siempre me llamó la atención, y de hecho recuerdo desde pequeño cuando a principio de año, eh, aún siendo un niño, digo, a los 8, a los 10, a los 12, también en mis estudios secundarios, en cuanto tenía los libros de texto para la escuela, el único que leía antes de que me lo exigieran en la escuela era de historia y el de literatura. Pero por motivos distintos. Literatura porque me encantaba leer ficción. Y el de historia porque creo que desde muy niño me interrogué con respecto a tratar de entender el funcionamiento de la sociedad en la que me toca vivir. Y pensaba y pienso que para entender el presente, sí o sí nuestra interrogación se abre hacia el pasado, hacia qué cosas sucedieron, qué acciones tomaron los seres humanos que nos condujeron a este presente y no a otro. Eh, y sigo pensando que la historia es la gran ciencia como para tratar de encontrar respuestas, aunque sean imperfectas, fugaces, provisorias, para darle respuesta a eso. Ok. Digo, ahorita podría saltarme una pregunta, pero aprovechando más o menos esto, digo, usted vivió exactamente un periodo muy difícil, la niñez, en cuanto a aspecto político histórico en la Argentina, el final de Perón y después la Junta Militar en el 76. Estaba muy chico usted. Eh, ¿Cómo influye o cómo usted vivió o se da cuenta de lo que sucedía alrededor? ¿O era algo que se sentía en casa? ¿Cómo lo vive en entonces? Bueno,
En mi casa se, se hablaba mucho de política y se integraba a los chicos a la posibilidad de escuchar y opinar, que creo que en mi generación no era tan habitual eso, ni que se hablara en las casas, ni que se escuchara, ni que se respondieran preguntas políticas de los chicos. Entonces, toda esa década del 70 tan turbulenta que atravesó la Argentina, el regreso de Perón, la violencia política con organizaciones armadas de extrema izquierda y de extrema derecha actuando durante el gobierno democrático de Perón, luego el golpe militar, la represión ilegal, eh, avanzando un poco hasta la guerra internacional contra Gran Bretaña por Malvinas. Eh, Tengo mi registro de, bueno, leer el diario, escuchar a la gente a mis vecinos, escuchar lo que se decía en mi casa y también ir comparando la diferencia entre la percepción cuando eso era presente, cuando eso iba sucediendo, a la evocación posterior, es decir, esa distancia que en cualquier sociedad se abre entre lo que pensamos y lo que decimos y lo que actuamos cuando las cosas suceden, y cómo eso va cambiando cuando lo evocamos como pasado, hasta cambiamos nuestra manera de ver nuestras propias acciones. Eh, y eso me resulta muy interesante, esa distancia y esa transfiguración que va haciendo la memoria con el propio pasado, personal y social. O sea, a usted le toca, tenía 82, 14, 15 años cuando le toca 14 Malvinas. años, sí, Cuando toca Malvinas. exactamente, la guerra de Malvinas, exactamente, yo tenía 14, estaba en la escuela secundaria, tenía 15, cuando el gobierno militar empieza a derrumbarse y se abre la chance de recuperar la democracia. Sí, esto, yo antes de seguir y antes de preguntarle cuál fue la necesidad de escribir, podemos empezar a hablar sobre, ya que estamos en el tema y estamos en el año, en el 83, podemos empezar a hablar de su nueva novela, para todos aquellos que no la tengan, es muy recomendable, El funcionamiento general del mundo. Quisiera abrir con algo que está escrito aquí. La vida es un embrollo, Benítez. Personas que te quieren, personas que no. Personas que llegan a tu vida, personas que se van. Deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen. Ideas que te parecen geniales y son una estupidez. Sueños que se hacen polvo. No sabes cómo plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. Pero, en cambio, cuando jugás al fútbol todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales, un deseo, un peligro. Una sola manera de seguir la vida, un único modo de enfrentar la muerte. ¿A qué? Me parece que ahora la entendí. Uno no sabe cómo funciona el mundo, nadie. Pero cuando alguien juega a algo que le gusta, parecería que sí. Como si uno encontrase la clave para entender el funcionamiento de todo el mundo. Me gusta tu idea, Benítez. ¿Cuál idea, profe? Esa. Que jugar es como entender el funcionamiento general del mundo. Te felicito. Es una idea bárbara. Bueno, nos adentramos un poco ahorita, después regresamos a otras cosas. En la novela, año 83 es el regreso a la democracia, fútbol, compañeros, nostalgia y una constante en sus libros que es la búsqueda de algún tipo de justicia y demás. ¿Cómo vive usted aquel año de 83 con la llegada de la democracia, bueno, con el regreso a la democracia, un poquito la incertidumbre, el fin de la junta militar, tras el desafortunado paso por la guerra y por la decisión de Galtieri a inmiscuirse en camisa de 11 varas, diríamos aquí. Esta novela
¿Es de alguna manera autobiográfica? ¿Es algo que haya planeado? Mira, Juan Pablo, siempre mis libros inevitablemente son al mismo tiempo autobiográficos y ficticios. Eh, Son autobiográficos porque los escribo para revisar mi propia vida, para entender un poco mejor dónde estoy parado en el mundo. Y por eso siempre tienen una dosis importante de autobiografía, pero al mismo tiempo, por pudor me escondo y por interés narrativo me hago a un lado, en el sentido de probablemente mi vida, probablemente no, seguro mi vida no es interesante para mis lectores. Creo que a quien me lea eventualmente le puede interesar que yo construya una historia, con sus personajes, con sus conflictos, con sus intereses. Entonces ahí es la parte de ficción. Pero también hay un montón de cosas mías puestas en cada libro. En algunas ocasiones, como en este libro, es mi adolescencia, son mis 15 años en una enorme escuela secundaria repleta de chicos y chicas y mis sensaciones dominantes de aquel momento. Sensaciones que tenían que ver más con la confusión y con la incertidumbre, como palabra que vos utilizaste hace un minuto, que con la simple alegría democrática. Lo digo en el sentido de que mi recuerdo de ese año es un recuerdo plagado de dudas, porque después de una enorme cantidad de años de ser incapaces de convivir civilizadamente y de estar al contrario habituados al ejercicio más duro del poder y más agresivo y más amargo, la democracia era una gran incógnita, porque además la gente no vivía democráticamente. En la escuela no vivías democráticamente. La democracia se construye. Eh, y, y tanto pienso que se construye que han pasado casi 40 años y todavía nuestra democracia está en construcción. Y le faltan un montón de cosas. Hay cosas que se han logrado y cosas que le faltan. Bueno, si hoy, 40 años después, la democracia argentina es imperfecta, la de 1983, que era apenas una promesa, era más imperfecta aún. Entonces, nosotros como adolescentes, más allá de nuestras dudas políticas con respecto a qué es vivir en democracia, había una cosa más inmediata que era cómo convivir con la autoridad de los adultos, con la autoridad de los adultos que nos enseñaban en la escuela, en un mundo cuyas reglas se derrumbaban antes de reconstruirse. Bueno, ese es el mundo de la novela que me gustaba visitar. Ahora, digo, sabiendo que usted ocupó el arco y viendo sus oficios, historiador, portero, escritor, son tres oficios muy solitarios. Sí, aunque ser profesor de historia Sí, no es un oficio solitario. Ser profesor de lo que sea sí. eh, es es un estupendo contrapeso contra esa soledad, porque te obliga a todo lo contrario, te obliga a comunicarte, establecer un vínculo, tender un puente hacia las personas que comparten con vos el aula e intentar enseñarles historia, ni más ni menos. Entonces, pero sí es verdad que creo que esos oficios casan bien con una cierta manera, con una cierta idiosincrasia solitaria, pero, pero supongo que mi vida también es
al mismo tiempo el aprendizaje de contrapesos a esa idiosincrasia. Claro. En la novela usted, no sé si o sea, ponen muy alto el nivel docente y eso me gusta porque digo, de entrada es algo que desgraciadamente digo, en nuestros países no es recurrente. Eh, la personaje, la profesora que es parte de la historia, ¿tiene alguna referencia? Me imagino que existe algún tipo de referencia en su vida, o tanto con usted como profesor o como alumno. La interacción que existe entre los alumnos, a lo mejor es algo que usted, no sé, le hubiera gustado tener o algo que realmente sucedió. Profesora Papa para la novela es una especie de mezcla positiva de algunos buenos profesores que tuve. Sí. Y también del ideal de profesor que me gustaría ser. No sé si lo soy. Aspiro a serlo, en todo caso, intento serlo. Alguien que enseñe, pero que al mismo tiempo se involucre y se interese y advierta que en una escuela no solo hay gente aprendiendo, sino que hay gente viviendo. Entonces, mientras vivimos en la escuela, nos suceden cosas. Algunas están vinculadas con nuestros aprendizajes y otras no. Y me gustaría pensar que los buenos profesores son capaces de advertir qué sucede fuera de la situación de aprendizaje y encuentran el modo de involucrarse positivamente en eso, que es lo que hace Musopapa. Sí, Porque en sí. definitiva ella enseña dibujo, artes plásticas, pero sin embargo llega un día al aula, se encuentra con una situación de agresión, exclusión, enemistad, desprecio, y en lugar de darse vuelta hacia el pizarrón y empezar a dibujar, se ocupa. Bueno, me gustaría pensar que ojalá sea capaz de hacer esas cosas. Y regresando un poquito a la pregunta, o sea, digo, a través de sus literaturas siempre existe como una visión sobre la justicia. Y habla también durante el trayecto, cuando se están mezclando los tiempos de la actualidad y el pasado, sobre la manera en que el bullying o el ejercicio de poder de los personajes poderosos o populares de las escuelas, que esto, vamos, esto es recurrente, cómo era entonces y cómo es ahora. O sea, cómo un adulto trata de explicarle a un adolescente de que, ok, o sea, en aquel tiempo aguantábamos, porque aguantábamos muchas cosas, pero que actualmente, o sea, esto además se magnifica. Teniendo las redes sociales, puede llegar a ser algo catastrófico. Bueno, a mí en general me interesa, me pasa con mis alumnos, me pasa con mis hijos, me interesa esto de comparar los tiempos y analizar las evoluciones sin atribuirle al presente la condición de punto de llegada. Es decir, el ser humano vive evolucionando y vive cambiando. Y no es que evolucionamos hasta hoy y no evolucionamos más. Que es otra manera de decir, no necesariamente el hoy es mejor que el ayer, ni necesariamente es peor. Eh, el ser humano es complicado para los otros seres humanos.
y en las distintas épocas el ser humano encuentra diferentes formas de ejercer la crueldad o la agresión o la violencia. Eh, entonces me parece interesante estar alerta como para tratar de evitar, para tratar de detectar cuáles son las formas de cada época y eventualmente tratar de evitarlas. Me parece que es una tarea de, de observación y de análisis que toda época se debe a sí misma, el presente también. El presente puede ser mejor en algunos aspectos y puede ser peor en otros. Eh, pero bueno, tiene que ver esto, supongo, con una visión del ser humano que tengo, que no es de evolucionamos necesariamente hacia una manera más perfecta de conducirnos entre nosotros. No, no lo creo. Y de nuevo, al fútbol como llave para contar una historia. Bueno, ese capítulo que leíste antes, Juan Pablo, es, yo pongo en palabras de Musopapa lo que yo Sí, sí, pienso. sí. Yo siento que los juegos, y por eso saco al fútbol, o al fútbol, como dicen ustedes, Está bien, eh, fútbol. lo, digamos, lo pongo como ejemplo nada más Uh-huh. de juegos. Yo creo que el juego está para eso, eh, para, para hacer una simplificación de la vida que nos permita, durante un rato, mientras jugamos, entenderla mejor, manipularla mejor, asirla de un modo menos vaporoso. Claro, el juego que a mí me gusta jugar y que me gusta ver es el fútbol. Entonces me sirvo de ese juego, pero entiendo que según tu historia, según tu cultura, según tu contexto, puede ser otro el juego que te permita esa inmersión en lo profundo, pero que es una inmersión simplificada. Y ahí es donde entiendo que está la gran virtud del juego. Los juegos son simples, eh, entonces son una oportunidad de experimentar algo complejo de un modo mucho más simple. Esa oportunidad la vida normalmente no nos la da en sus tareas cotidianas, porque es mucho más compleja y no está ni bien ni mal, así es. Así es. Ahora, bueno, usted va, cuenta la vida. Esta novela, ¿dónde surge? Por ahí leí, cuando estaba documentando para esto, que es un viaje a la Patagonia, igual, y que a partir de eso se le ocurre, me imagino que con el tiempo que uno pasó durante la pandemia, durante los primeros, bueno, lo que ha pasado durante la pandemia, aprovechó la coyuntura y siguió la historia, o ya tenía más o menos una idea sobre por dónde iba a ir. Mira, en realidad la idea original es volver al fútbol después de muchos años, Sí. porque si bien yo tengo muchos textos vinculados con el fútbol, la mayoría de mis ficciones, cuentos o novelas vinculadas con el fútbol, la última fue Papeles en el Viento, que es una novela publicada en Argentina en 2011, es decir, hace Sí, 10 años. sí, sí, sí. Por supuesto que sigo vinculado al fútbol, he escrito en el gráfico, pero bueno, ha sido crónicas, es otra cosa. Pero tenía ganas de volver a la ficción vinculada con el fútbol y al mismo tiempo volver a mi adolescencia. Y por eso lo de 1983 y un torneo de fútbol dentro de la escuela. Pero también tenía ganas de revisar esto que hablábamos recién, de cómo 30 o 40 años después evocamos el pasado de una manera diferente. Uh-huh. Por eso es el padre hablando con sus hijos sobre ese pasado. Y me imaginé que un largo viaje en auto con hijos adolescentes era como un contexto probablemente fértil para esa conversación, porque hay otros contextos más cotidianos
que son menos fértiles a la introspección y al diálogo introspectivo. Entonces hice el viaje ese a la Patagonia, pero ya lo hice pensando en la novela, ¿eh? No, fue en 2019, antes de la pandemia, porque si bien, bueno, muchos argentinos hemos recorrido alguna vez la Patagonia en auto, no es lo mismo hacerlo con la cabeza puesta en una vacación o en una charla familiar que hacerla pensando en tus personajes. Entonces me fui una semana a recorrer 5.000 kilómetros patagónicos, entre la ida y la vuelta, a razón de 1.000 por día, a tomar notas de voz mientras me iba poniendo en la piel de ese hombre, de esa chica y de ese muchacho, como para tratar de entender qué podía significar para ellos ir recorriendo esos paisajes crecientemente fríos, crecientemente desolados, crecientemente helados, como son los de la Patagonia en julio, que es cuando tenemos nuestro invierno. Y bueno, igual, o sea, dentro de sus novelas, digo, a través de las que he leído, todas las que he leído, siempre hay alguna cuestión que nos lleva al pasado, o sea, que no deja usted de ser historiador. Es posible eso. Sí, o sea, por ejemplo, en la pregunta es un poquito el asunto militar, de la gente militar, después lo mucho que te amé es sobre el peronismo, sobre aquella época tal, la usina, el corralito, ahora regresa Alfonsín. Vamos, el oficio de historiador no va peleado con la escritura. ¿Deja de ser en un momento historiador para convertirse en escritor o es al revés? Yo creo que son formas diferentes de indagar. Porque cuando uno se pone, digamos, yo reivindico el carácter científico de la historia. Sí. Es una ciencia social y tiene sus límites en tanto ciencia social, no es física, no obedece a leyes tan estrictas, ni podemos andar experimentando, ni probando nuestras hipótesis, pero de todos modos hacemos ciencia, es decir, aspiramos a una verdad. Con la literatura aspiramos a otra cosa. Y yo siento que ambas son maneras de indagar en lo profundo de la esencia del ser humano, pero son distintas. Me gusta recorrer las dos, pero por eso no las mezclo tanto, suponte, no escribo novela histórica, por decirte. Que más de una vez me han preguntado, pero siendo profesor de historia, ¿por qué no novela histórica? Porque para mí son dos cosas distintas. Cuando yo escribo una novela, sí, suelto mi imaginación e invento personajes, diálogos, historias, situaciones, aunque el contexto que le pongo a su manera le permita al lector interrogarse sobre ese pasado histórico, pero lo dejo en una interrogación. Mi novela no pretende responder a esa interrogación, sino en todo caso estimular la pregunta, nada más. Si uno quiere responderse, se tiene que poner a estudiar historia. Ese es un poco mi visión personal. Está bien, me parece muy bien. Ahora, un poquito saliendo de esto, hay dos, bueno, siento como lector y como un poco, hay como un par de momentos de inflexión en su carrera. En el momento que dan a conocer en la radio sus cuentos y lo del Oscar. Sí, coincido. ¿Cómo lo ve en retrospectiva? O sea, es decir, le cambia la vida completamente. O sea, yo me imagino que en la facultad usted estaba pensando dedicarse a hacer absolutamente a otra cosa. O sea, y hoy se encuentra aquí. Sí. Bueno, yo siento que tuve dos enviones de popularidad, dos golpes de fortuna absolutamente impensables, como fue
la difusión radial de mis cuentos cuando ni siquiera eran libros, y eso me permitió ni más ni menos que empezar a publicar, y corrijo, empezar a publicar y que mis libros empezaran a vender, porque la radio no solo permitió el interés editorial en mí, sino las ventas, que no es menor, porque bien podría haber pasado, bueno, que me diera la oportunidad de publicar un libro y que quedara en eso, como le pasa a mucha gente. Y sin embargo la radio me dio como esa posibilidad de publicar un segundo libro y un tercer libro de cuentos. Pero claro, después, mi primera novela, convertida en El secreto de sus ojos, en el trabajo con Juan José Campanella, y todo lo que pasó con esa película, y ese todo que termina ni más ni menos que en el Oscar, buah, fue otro envión de difusión descomunal. A quienes escribimos nos cuesta mucho emerger de ese océano de libros que existen. Desde el punto de vista de nosotros como lectores, el océano es hermoso, porque está lleno de libros. Pero si nos damos la vuelta al escritorio, para quienes escribimos, hacer visibles nuestros libros es mucho más difícil en el océano. Algo como un Oscar hace que esa gota de agua emerja de la superficie y salga afuera y los lectores digan, uy, ¿esto qué es? Bueno, de otro modo mi vida hubiera sido totalmente diferente. Sería sin duda una vida mucho más vinculada con mi trabajo como profesor de historia, eventualmente como investigador, pero no como escritor de ficción y escritor de películas y todo este otro mundo que se fue abriendo. Pero, como te digo, Juan Pablo, creo que fueron dos golpes de suerte absolutamente extraordinarios, en el sentido de por fuera de lo que nos suele pasar a cualquiera de nosotros habitualmente. ¿Cambiaría eso por debutar con Independiente como portero? Veamos. Más que como portero, como mediocampista central. Porque mi vida como portero quedó en mi adolescencia. Creo que precisamente, como le pasa a Federico, el protagonista de la novela, yo atajaba, era portero porque era el lugar donde mejor jugaba, no donde más disfrutaba. Okay. Y en ese momento para mí era más importante que mis amigos me necesitaran que disfrutar jugando. Por suerte después, tal vez encontré otros modos de pertenecer a mi grupo y me atreví a salir al mediocampo. De 5. De 5. Entonces, y en realidad llevo muchos más años como número 5 que como portero. Okay. Entonces, no sé si debutar en Independiente como número 5, pero si me aseguras una carrera aceptable, no te pido selección nacional, campeonato del mundo, no pido tanto, pero tendría que ser una carrera aceptable, porque esta carrera es muy linda. Entonces, no sé, ¿cuántos jugadores debutan y juegan 5 partidos y desaparecen para siempre de la memoria de los otros? Por eso, tendremos que pulir un poco ese acuerdo. Ok, perfecto. ¿Usted fue portero por Fillol o por Carnevale o por Filiol? Por Filiol. Ten en cuenta que en el Mundial 78, el primero que gana Argentina, yo tenía 10 años, y lo que ataja Filiol en ese Mundial es... Independiente había tenido y tuvo luego grandes porteros. Sí. Un poco antes, Pepe Santoro, que es un gran arquero de Independiente, pero mi arquero, mi portero es Filiol. No vi a nadie atajar como Filiol. A pesar de ser de River. Y digo, lo nombra aquí en la novela, y yo creo que es un halago y una flor, digo, tomando en cuenta bueno, mira, no sé si se va a ver,
porque bueno, Ah, está sí. ahí, Sí. La como de no sé, arriba. Sí, 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 ahí esa, donde esa. estoy Ajá, sí, 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 señalando, sí. eh, hace algunos años Filiol se enteró de que yo lo tenía como ídolo y me envió una réplica Sí. de su buzo del Mundial 78 El 5, autografiado. Así uy, que, madre mía. Con el 5 a mí me parecía algo extraño. Yo tenía 7 años y digo, todos los arqueros eran el uno. Cuando aparece con el 5, claro, porque sí, sí, Argentina sí, usaba la numeración alfabética. El así es, uno era Alonso, así claro, es. El claro, 2 claro. era Ardiles, así es. Sí, 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 para mí fue como un shock importante. Digo, fuera de que el mal recuerdo que tengo como aficionado en ese mundial, que nos fue fatal, Les fue muy mala. Claro, muy, pierden con muy mal. Túnez. Pero no Pierden. sé, empezamos ganando el partido a medio tiempo, íbamos 1-0 y a partir de eso se cayó. 1-0, 3-1 con Túnez, 6-0 con Alemania y 3-1 con Polonia. Y fuimos el último Claro, lugar. Una tristeza espantosa. Fue, una- fue el primer mundial que yo tuve memoria y y fue un para mal mí recuerdo. muy Claro. malo. Y el siguiente fue peor porque no calificamos. Pero en fin, esto nos lleva al 86, al 22 de junio. Ujú. 22 de junio, ¿qué significa para...? Bueno, ese día, en medio de ese vértigo del Mundial, porque uno guarda un montón de recuerdos y en realidad fueron apenas un par de semanas fugaces. Eh, pero vos pensás que el 22 de junio Argentina le está ganando a Inglaterra por cuartos de final y una semana después está saliendo campeona del mundo. El 29, así es, domingo 29. O sea, de un domingo al otro pasa todo eso y en el medio la semifinal con Bélgica. Pero claro, ese partido tiene, tiene un significado muy particular para los argentinos, porque después de lo que había sido Malvinas, Y el mundial que... Malvinas y El ¿Cómo, perdón? Malvinas, o además un mundial jugado a nada después de la guerra, yo creo que, digo, lo que siento es que obviamente los jugadores no tenían cabeza para, para jugar un mundial de fútbol, era tal, y viene la contraparte 4 años después. Eh, si yo lo miro desde mis 53 años actuales y desde mi mayor templanza para analizar las cosas, puedo decir, bueno, y es verdad, una cosa es el deporte, otra cosa es la política, otra cosa es la guerra, otra cosa son los nacionalismos, sí, es cierto, pero las emociones se mezclan mucho más y sobre todo en ese momento y sobre todo con tan poco tiempo transcurrido y con tantas heridas tan abiertas. Por eso ese partido contra Inglaterra es sobre todo una reparación. Es, es un alivio. Fíjate que no te digo Sí. alegría, locura, euforia, no, alivio. Yo siento que la sociedad argentina sintió como, bueno, por lo menos en esta pequeña porción de la vida ganamos. Ganamos, nos sentimos reparados, recuperamos un cierto equilibrio, sobre todo porque mm, eh, el partido Argentina lo gana muy bien, pero Maradona le da un doble dramatismo muy particular, porque, porque con la picardía, el robo, esa chispa de eso, porque es un robo el primer Sí, gol, no, no, claro. porque es con la mano, pero después, 5 minutos después, es puro arte, es, es pura poesía en movimiento, entonces es como una victoria construida desde las dos vertientes. Y encima después Inglaterra mete un gol y casi empata. El Articoechea tiene... O la Artequechea despeja con la nuca, Sí, 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 sí. en la línea. Sí, no. Entonces,
Eh, es un partido que Argentina debiera haber ganado por varios goles, y sin embargo está transfigurado en una hazaña dificilísima por cómo se dan las cosas en el fútbol, que no se dan por lógica. Entonces, eso es para mí ese partido en particular, y creo que no solo para mí. Me parece que muchos argentinos lo evocaron de la misma manera, los que vivíamos en esa época y los que nacieron después. Y yo creo que el mito Maradona tiene mucho que ver con lo que sucede Ese ese día. día, aunque después se sigue edificando. Ujú. Pero yo creo que ese es el día en que se genera. En Argentina tenemos un espíritu faccioso muy marcado y tendemos a dividirnos muy fuertemente. Y en esa división nuestros símbolos también nos dividen. Sí. No tenemos tantas cosas que nos unan, no tenemos tantas cosas en las que estemos de acuerdo. Ujú. Bueno, Maradona se convirtió en ese momento en un símbolo generalizado, en un símbolo comunitario, que no es poco para un país que tiende a carecer de esos símbolos identitarios compartidos. Sí, Perón, antiperón, ese tipo de cosas. O sea, es Sí, 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 constante, sí, sí. sí. Hoy Kirchner, anti-Kirchner. Sí, sí. Básicamente es parte del... Lo nuestro es dividirnos y pelearnos. Sí, a eso nos dedicamos. Muy bien. Ahora, ¿cuándo, digo, ahora sí, esto no va a tener cuestión cronológica, pero ¿cuándo surge la necesidad de escribir? Uh, yo empecé a escribir a los veintitantos años, a los 24, 25, 26 tal vez, y viéndolo a la distancia entiendo que tiene mucho que ver con mi paulatina disposición a convertirme en padre. Cuando con mi mujer nos casamos y empezamos a pensar en tener hijos. Y esa circunstancia para mí era extremadamente movilizante porque había perdido a mi padre de siendo muy chico y eso había sido una marca muy fuerte en mi biografía. Entonces ocupar un sitio así, investido de tanta importancia, era delicado, era complicado. Yo creo que era un duelo irresuelto, el de la muerte de mi padre. Y ponerme a escribir cuentos me hizo bien. Yo no me puse a escribir sobre lo que sentía, lo que pensaba, y vuelvo a esto que te decía al principio de nuestra conversación, de lo biográfico y lo no biográfico en lo que escribo. Pero me di cuenta que me hacía bien esa transfiguración de mi biografía en ficción. Y de ahí en adelante me di cuenta que es algo extremadamente catártico y terapéutico para mí, esa mezcla. Así como leer también lo es. Lo que pasa es que escribir me permite guiar mejor ese proceso de introspección. Yo creo que cuando leemos, hacemos un ejercicio de introspección sirviéndonos de aquello que estamos leyendo. Así es. Pero, bueno, cuando escribís, siento que esa introspección es mejor dirigida a lo que uno necesita, porque está a cargo del timón del asunto. Así es. Y ahora, yo sé que el fútbol es parte importante de todo esto. ¿Escribió algo antes, o sea, que no fuera fútbol antes de que le publicaran los cuentos de fútbol? Mira, yo fui escribiendo cuentos diversos, claro, no eran libros, entonces no era que yo Sí, escribía cuentos sueltos, sí. pero cuando los cuentos que hablaban de fútbol se convirtieron en Esperándolo a Tito, que es mi primer libro de cuentos, Sí. de fútbol, para entonces yo tenía otros tantos cuentos policiales, fantásticos, realistas, románticos, que, claro, no tenían difusión radial, por eso no fueron publicados de entrada. Sí. Fueron parte de mi segundo libro de cuentos, pero yo iba escribiendo de todo un poco. Lo que le pasó a mi carrera es que el fútbol tendió a
ejercer como una especie de locomotora, de máquina ferroviaria que fue tirando de los vagones, de los otros vagones que no tenían que ver con el fútbol. Sí, vamos, la primera novela, la de La Pregunta, es policial, metido con el fútbol y demás. O sea, poquito, o sea, no dejar todo ese asunto fuera de ficción y unir al fútbol como escribió por ahí, que la llave del reino, que uno puede entrar y salir a partir de eso, y es una manera para embonar, yo creo, con la sociedad, con gran parte de la sociedad. Uh-huh. Antes de concluir nuestra charla, profesor, ¿hay alguna novela, alguna historia que esté o sea, no que tenga en mente, sino alguna cuestión que tenga atorada y que diga, quiero, antes de partir, antes de retirarme, antes de escribir sobre algo en específico? Yo supongo, no hay nada que vea como atorado, Uh-huh, sí. pero sí puedo pensar que si sigo viviendo, seguirán surgiéndome novelas ancladas en algún momento de mi vida, pero no por mía, sino por el tiempo que me tocó vivir en el país que me tocó vivir. Calculo que lo seguiré haciendo. Sí. A lo mejor me va a costar incluir lo más reciente de mi país, Sí. pero porque en general me lleva bastante tiempo entender mi propio tiempo. Más de una vez me preguntaron en este año y medio que llevamos de pandemia si iba a escribir sobre la pandemia. Y mi respuesta es no tengo la menor idea, porque no la entiendo. No es que no entiendo la pandemia, Sí, sí, claro. No. pero todavía es algo demasiado reciente y estoy intentando encontrar un sitio para entenderlo. Entonces, hasta que eso decante lo suficiente como para incorporarlo a una ficción, entiendo que pueden pasar años, pero por una limitación mía del tiempo que me lleva, como digo, a entender las cosas. Por eso digo, no sé si escribiré alguna vez sobre la Argentina, la Argentina del kirchnerismo, suponte. Sí, sí. Porque la estamos viviendo la Argentina del kirchnerismo, entonces me cuesta tomar esa distancia. Sí, claro, una distancia donde pueda tener una visión mucho más amplia, como para... Sí, sobre todo menos tergiversada por mis emociones del momento, Uh-huh. que es lo que siento que cuando las cosas decantan uno cambia sus puntos de vista. Y eso y es un cambio que tiene que ver con una mejor comprensión en general. Me parece que la comprensión es más racional que emocional. Sí. Somos las dos cosas, pero para entender algo, siento que las emociones vinculadas con ese algo tienen que estar un poco más domesticadas y solo el tiempo las domestica, Sí, la distancia temporal. muy bien. Digo, y bueno, esto también, pregunta final, digo, estas emociones y demás, es algo tan característico en sus letras, es lo humano, no diría simple, porque no es la palabra, lo sencillo, lo fácil de digerir, porque sus personajes puede ser mi vecino, puede ser mi hija, puede ser cualquiera, y es algo que, digo, yo como lector lo agradezco la manera tan, no sé si decir sutil, tan natural como fluye en todas sus letras. A mí me parece genial. Digo, esto es más como una flor para su obra que una pregunta, pero bueno, yo creo que mejor ahí le voy a parar, porque si no, voy a seguir con esto. Le agradezco muchísimo, profesor, su tiempo, a toda nuestra gente de Revista Purgante, le recomiendo aquí la obra, digo, fuera de personal, la de Arauz, y la verdad a mí me parece una maravillosa novela, maravillosa, difícil de conseguir en este país, pero se puede, y bueno, toda la obra en general.
Gracias, profesor. Estamos en contacto y mucha suerte en lo que venga. Igualmente, Juan Pablo, un abrazo para vos, para Purgante y para quienes se asomen a nuestra conversación. Muchas gracias. Bien. Chao, chao. Chao, chao.